Bueno, gloria al Señor, un saludo para todos. De verdad que es una bendición estar con ustedes. Un abrazo de parte mío, de mi esposa, para todos los que están en el canal, para Pastor Alonso, Pastor Nono, Pastor Ajero, para mi hermano que acaba de orar también, para Pastor Rinchi, su esposa, en fin, para todos en general. Sabe que les queremos muchísimo. Bien, vamos a la palabra del Señor y yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 6, estamos en la Semana Santa, pero bueno, como ya sabemos, estamos miércoles, pero como yo digo, no, las fechas son así, vamos a hablar un poco hoy sobre un tema fundamental, esencial. Las verdades esenciales, ¿no?, del Evangelio. Yo quiero que usted vaya al Evangelio de Mateo capítulo 28, vamos del verso 1 en adelante. Dice así la Escritura, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fundamental este tema. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ay, qué bueno está esto, ¿verdad? Qué bueno, la palabra del Señor está bendecida. Qué bueno, dice, pues ha resucitado, hermano. Es decir, Cristo no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro. Él ha resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesucristo, ¿qué fue? ¿Qué es para nosotros la resurrección de Cristo? Es una de las verdades, o no una, es la verdad esencial de nuestra fe. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, yo creo que usted me acompaña a la epístola del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ir por muchos lugares, por muchos textos hoy en la Biblia. Versículo 1 al versículo 8, dice Pablo: además os declaro, hermano, el evangelio que fue predicado, el cual también recibiste, el cual también persevera. Dice Pablo, hay un evangelio que yo les he predicado, un evangelio que ustedes recibieron, un evangelio que yo les he predicado, que ustedes oyeron. Hay un solo evangelio, dice Pablo, por el cual ustedes, dice Pablo, asimismo, si retienen este evangelio, esta palabra que es predicado, van a ser salvos, dice Pablo, verso 2. Si no lo retienen, han creído en vano, dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Es decir, dice Pablo, una cosa yo recibí. Escucha, Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a la palabra, conforme a lo que ya estaba dicho de él. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a la Escritura. Dice Pablo, yo les prediqué, yo les enseñé, ustedes el evangelio que recibieron, que yo les di, que ustedes conocen, por el cual ustedes van a ser salvos. Es la verdad más esencial, la única verdad esencial, que vuestra fe tiene que estar firme para que sean salvos. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero no es eso, sino que fue sepultado, pero que también resucitó conforme a la Escritura. Dice, y que apareció a Cefas, fíjate, no se quedó en el sepulcro, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, murieron, y después apareció a Jacobo, después a los
después a todos los apóstoles, y al último de todos se apareció como un abortivo a mí. Escucha esto. Perdón, tomé agua. Escucha esto. Dice Pablo, Cristo ha resucitado, es la verdad esencial del Evangelio. Dice Pablo, está la verdad esencial que yo les he predicado, que yo les he enseñado, que yo les he declarado. Y es la verdad esencial que tu vida y mi vida tiene que tener presente. ¿Por qué? Porque si nosotros retenemos esta verdad, si vivimos en esta verdad, si andamos en esta verdad, que Cristo ha resucitado, en la resurrección de Jesús, entonces nosotros lo que predicamos va a tener sentido. Ahora, ¿cuál es la importancia para nosotros de la resurrección de Cristo? Que nosotros que creemos en Él, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la suprema importancia para nosotros que creemos en Cristo de que Él ha resucitado? ¿Cuál es la importancia? Ahora, primeramente, la primera importancia que vamos a ver es que la resurrección de Cristo prueba, primeramente, que Él es el Hijo de Dios. Cristo resucita. La resurrección de Cristo demuestra rotundamente que Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, verso 4, dice así la Escritura. Romanos capítulo 1, dice así la Escritura, dice el apóstol Pablo, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por una sola cosa, por el poder, por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que si Cristo no resucita, no podía haber sido declarado Hijo de Dios. Pero como Él resucita, entonces es que solamente la resurrección era lo que podía declarar a Cristo como Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? La primera evidencia de la primera importancia de la resurrección para nosotros los creyentes es que Cristo, que prueba que Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Por eso es que la Biblia declara, y lo enfatizo nuevamente, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por aparte, otra cosa que garantiza la resurrección de Cristo es que garantiza la eficacia de ¿qué? La eficacia de su muerte redentora para nosotros. Romanos capítulo 6, verso 4 dice la Escritura. Romanos capítulo 6, verso 4 dice la Escritura. Fíjate, tremendo esto, tú y yo que nos bautizamos y todo esto, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por dónde? Por el bautismo, hablando del bautismo en agua. Dice, somos sepultados juntamente ¿con quién? Con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria y por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, escucha, fíjate qué cosa, esto hace que garantiza la eficacia de su muerte redentora. Es decir, nosotros, una vez que nos bautizamos, declaramos que morimos, pero resucitamos juntamente con Cristo, recibimos nueva vida a través de la resurrección de Cristo. Pero si vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 17, Pablo nos sigue hablando aquí en la Escritura, y dice Pablo, 1 Corintios 15, 17, dice así la palabra. Dice aquí la palabra, venga conmigo, vamos a la palabra. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Escucha,
Es decir, si Cristo no resucita, entonces tú y yo lo que creímos de nada vale. Si Cristo no hubiera resucitado, lo que tú y yo creímos no nos hubiera garantizado una nueva vida, no hubiéramos sido nueva criatura, no tuviéramos vida eterna, no tuviéramos salvación, estuviéramos todavía en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿de qué nos hubiera servido? Por eso el 19 dice, si esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los vivientes. Claramente que sí, pero Cristo, dice Pablo, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, es decir, ahora Él resucitó, tenemos vida en Él, tenemos salvación, porque por medio de la resurrección hemos alcanzado, ¿qué cosa? Hemos alcanzado garantía, eficacia, ¿de qué? De su muerte redentora. Hemos alcanzado la garantía y la eficacia de su muerte redentora. Qué bien, hermano, gloria al Señor. Pero aparte, la resurrección de Cristo verifica una cosa, que las Escrituras son ciertas. Verifica que las Escrituras son ciertas. ¿Por qué? Porque si vamos al Salmo 16, 10 dice, no dejarás que, escucha, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Es algo tremendo. Ya había sido profetizado, ya había sido declarado que Cristo no se quedaría en el Seol, que Cristo no quedaría en el Seol, que su santo no vería corrupción, que se levantaría de los muertos. Luego en Hechos 2:31, Pedro predicando su primer sermón, Pedro confirma esta profecía dicha por David. Escucha, es decir, la resurrección de Cristo es una confirmación de ¿qué? De que la palabra, de que los profetas del Antiguo Testamento, ninguno habló, ¿por qué? Ninguno habló de su propia inspiración, sino que ellos hablaron inspirados, todos por el Espíritu de Dios, dando a conocer y entendiendo que todos hablaron conforme al Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué sucede esto? Ellos hablaban y decían que confirmando de que Jesús resucitaría, que el Mesías que vendría, Él se levantaría de los muertos con poder, como el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que Pedro confirma en Hechos capítulo 2, verso 31, y por eso tú y yo nos gozamos, por eso tú y yo celebramos a Cristo, por eso la primera iglesia, los apóstoles, los discípulos del Señor, eran capaces de morir por Él. Por eso tú y yo podemos decir, yo muero por Cristo, vivo para Cristo, me gozo con el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos, entendemos, conocemos, ¿sabes qué? Que Él no se quedó en la tumba, que al tercer día se levantó con poder de entre los muertos. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del Padre, interceder por nosotros. Y tú y yo estamos esperando, no solamente, estamos esperando el rapto de la iglesia, la pronta venida del Señor para irnos con Él en el aire. Qué bueno está esto. ¿Sabes qué? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 31? Dijo Pedro, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién lo vio? Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta aquí en David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado a David, que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, sabiéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién? David. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, y a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros, dice Pedro, somos testigos. Es decir, es una evidencia absoluta de ¿qué? De que la palabra, la escritura, lo que tú y yo leemos cada día, la misma palabra tiene poder, tiene vigencia, es verdad, es una palabra que tiene vida absoluta, es decir, tenemos que creer en ella. La resurrección de Cristo es prueba absoluta de algo, del juicio futuro a los que hacen maldad.
Sí, eso mismo. Es prueba absoluta. Si vamos al libro de Hechos 17, vamos allá, Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. Dice así la escritura, Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. Dice la palabra, perdón, dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto estableció un día. ¿Qué día? Uno. Por el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? ¿Por qué va a juzgar al mundo con justicia? Escucha, Él estableció un día para juzgar al mundo con justicia. Escucha, porque estableció ese día. Dice, ¿por quién lo estableció? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por haberle levantado, ¿de dónde? De los muertos. Es decir, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es prueba del juicio futuro para aquellos que hacen maldad, para aquellos que no han recibido a Cristo, que no creen en el Señor, que no quieren aceptar a Cristo, que no dicen yo no quiero, no acepto a Jesús. Es una prueba absoluta. Entonces la resurrección de Cristo es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo. Es el fundamento por el cual tú y yo recibimos el Espíritu de Dios. Es fundamento, la resurrección de Cristo es lo que hace que tú y yo recibamos el Espíritu Santo. Juan 20, 20 al 22. Cristo se aparece después cuando fue resucitado. Se le aparece Jesús a los discípulos. Allí estaban ellos sentados en la casa. Busca conmigo el texto. Estaban sentados ellos comiendo en la casa. Y dice que el Señor Jesús, resucitado entre los muertos, se le aparece a ellos. ¿Después cuándo? Después que resucita. ¿Y qué le dice el Señor? Mira esto. Y cuando Él resucita y se le aparece, Juan 20, 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Escucha esto, le dijo, miren mis manos, miren mi costado, ya estoy aquí, resucité entre los muertos. Ellos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo les envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que los discípulos pudieron recibir, no que fueron llenos, recibir que un investimiento del Espíritu? Cuando Jesús resucita, es que ellos pueden recibir el Espíritu Santo, porque por la resurrección de Cristo es lo que hace, escucha hermano, es lo que hace que tú y yo, es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu de Dios y la vida espiritual al creyente. Por eso Romanos capítulo 5 dice que a nosotros que se nos ha dado en nuestros corazones. Escucha esto, Romanos capítulo 5, dice la Escritura, dice así Romanos 5:10, vamos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, estaremos salvos por su vida. Escucha, si siendo enemigos, escucha esto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de la ira. Pero escucha, esto es tremendo, hemos sido reconciliados, pero no solamente eso, si vamos al versículo 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por dónde? A través de la resurrección de Cristo, porque hemos sido reconciliados por medio del Hijo, a través de la resurrección. Es decir, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucita.
Si Cristo nos resucita, nuestra fe es vana. Vana es nuestra fe, vano es el mensaje, vano es todo lo que hacemos nosotros. Pero Cristo resucita y nosotros podemos recibir entonces, tener acceso al Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo es enfático y Pablo dice claramente que ahora Adán, ¿qué cosa era? Alma viviente. Más Cristo, espíritu, ¿qué? Vivificante. 1 Corintios 15:45. Abraham se movía como nada. Abraham, ¿qué cosa solamente? Era un alma viviente, emocionalismo, emoción solamente. Pero Cristo era espíritu vivificante, porque se levantó de los muertos para vivificar nuestro espíritu, para darnos vida a través del espíritu. Por eso es que es importante la resurrección de Cristo. Es el evento más, ha sido el evento más importante ¿de qué? De la historia. Por eso es que tú y yo creemos, vivimos y andamos en Él. Por eso es que tú y yo vivimos y creemos y nos movemos en Él. Por eso es que somos iglesia, por eso es que somos el cuerpo. Por eso es que no somos una institución, por eso es que la iglesia está en Cristo. Vive en Cristo, nacemos en Cristo. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso la Biblia dice que en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados en Cristo, hemos sido bendecidos en Cristo. Por eso la Biblia dice que hemos sido adoptados en Él. Hemos sido elegidos, escogidos en Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo garantizó que nosotros entrásemos y tuviésemos acceso ¿a qué? A Él, a la bendición, al Padre, a la salvación, a la justificación, a la redención, a todas estas cosas que antes no teníamos acceso, porque por eso Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, redención, santificación. ¿Por qué? Porque eso lo ha hecho solamente una sola persona. ¿Qué cosa? Una sola cosa ha sido la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero vamos a seguir. La resurrección de Cristo es la base ¿de qué? Del ministerio celestial. ¿De qué? De intercesión por el creyente. Vamos allá, si vamos al libro de Hebreos capítulo 7. Vamos allá, Hebreos capítulo 7. Búscalo conmigo. Hebreos capítulo 7. Busque conmigo el texto. Venga acá. Hebreos capítulo 7, verso del 23 al 28, dice así la Escritura. Dice así la palabra, mire para acá. Es decir, la resurrección de Cristo es la base ¿de qué? Es la base ¿de qué? Del ministerio celestial de intercesión por el creyente. Es decir, Cristo intercede por ti, por mí, por medio de su resurrección. Dice, y los otros sacerdotes, ¿quién? Los otros sacerdotes antes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque tenían que ser trasladados, cambiados. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote, dice aquí la Escritura, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué bello el Cristo nuestro que se levantó de los muertos, tremendo. ¿Sabes lo que pasaba? Pasaba lo siguiente, los sacerdotes que habían antes morían todos, eran muchos porque había que cambiarlo, tenía que ser uno por año, él venía y moría, uno por suerte como correspondía, pero había uno, más el Cristo que resucitó entre los muertos, permanece para siempre en su ministerio de intercesión por la iglesia, porque tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, no se desfasa.
Él no cambia de parecer, Él piensa siempre lo mismo. Él nunca deja de ser como Él es. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros fallamos, Él no falla. Nosotros no podemos negarle, Él no se niega a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no puede fallar a su pueblo, Él no falla. Ahora dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo? Escucha. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué dice? Dice que siempre intercede por nosotros. Está intercediendo por nosotros porque Él salva perpetuamente. ¿A quién? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Dice, ahora, porque este sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, nos convenía, porque como era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Era diferente a los demás. ¿Por qué? Resucitó entre los muertos. Cambió la historia. Cambió la historia. Tremendo. Pero aparte la resurrección de Cristo nos da seguridad aquí a nosotros los creyentes. ¿De qué? De una herencia la cual vamos a alcanzar celestial. Por eso el apóstol Pedro, cuando habla en sus epístolas, es tan categórico y dice el apóstol Pedro, pero recuerda, hermano, que nuestra herencia no está aquí. Por eso el apóstol Pedro es enfático y dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, dice así el apóstol Pedro, verso 3, dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Dice, fíjate, dice Pedro, según su grande misericordia algo pasó. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay una esperanza. Dice que Dios nos hizo renacer. Nos regeneró un nuevo nacimiento para una esperanza viva. Pero ¿por qué nos hizo renacer? ¿Por medio de quién? ¿Por qué fuimos renacidos? ¿Por qué nacimos de nuevo? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que si Cristo no resucita, tú y yo no hubiéramos tenido derecho ¿a qué? A renacer, a tener un nuevo nacimiento, a ser salvos. No hubiera habido redención, no hubiera habido nada. Dice, para una herencia. Es decir, no tuviéramos herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados, verso 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Está diciendo, fíjate, por la resurrección de Cristo, ustedes, escucha, han sido, Dios lo ha hecho renacer por la resurrección de Cristo, tener un nuevo nacimiento por la resurrección de Cristo, para que tenga una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para ustedes en los cielos. Qué bueno está esto, Por eso de la resurrección, ¿qué hizo? Nos hizo un traslado. Otro beneficio de la resurrección, que tuvimos un traslado. Cuando el Señor vuelva tendremos un traslado. ¿A dónde? Al cielo. Seremos trasladados. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando la trompeta suene, ¿qué sucederá? Los muertos en Cristo, ¿qué serán? Resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado, ¿qué pasará? ¿Seremos qué? Vamos a buscarlo, venga, activa su fe, vamos allá. Vamos a la primera Tesalonicenses, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el verso 13 en adelante. Yo quiero que se active su fe, la palabra es la que crea fe. Dice así, tampoco queremos, hermanos. Sí, se lo leo, ¿sabe por qué? Porque si usted
Si usted está afligido, usted está triste, usted dice que no puede, usted dice, ay, yo no puedo más, le digo algo, hay una esperanza bienaventurada, hay una esperanza a la cual usted ha sido llamado, hay una esperanza, y dice la Escritura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y dice Pablo, hay algo que pasa con la resurrección de Cristo, porque si creemos que Jesús murió, ¿tú crees que Jesús murió? Sí, y que resucitó, ¿te das cuenta? Resucitó, resurrección. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya tremendo, qué bueno que nosotros creemos que Él muere y que también resucita. Ha resucitado, ¿sí o no? Porque si no, nuestra fe es vana. Entonces, como Él resucitó, entonces también sabemos que juntamente con Jesús, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, dice Pablo, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, sino que nos iremos juntos. Escucha esto, quiere decir que esto es tremendo, nos vamos a ir junticos, nos vamos. Dice, porque el Señor mismo, quien Cristo, el que resucitó, el que murió, pero que también resucitó entre los muertos, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oye esto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira, hermano, los que están muertos en Cristo se van a levantar y luego nosotros, los que vivimos, los que hayan quedado vivos, fíjate, los que hayamos quedado seremos arrebatados, trasladados juntamente con ellos. Esto es una bendición de la resurrección. Por eso la resurrección es una bendición. Dicen las nubes para recibir aquí al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si estaremos siempre con el Señor, ¿te das cuenta qué bendición es que Cristo ha resucitado? Qué bendición de que Cristo ha resucitado. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir en Cristo, caminar en Cristo, andar en Cristo, en santidad, para que cuando suene la trompeta, Cristo descienda, nos lleve con Él a todo, pumba, y nos vayamos en el nombre de Jesús. ¡Qué bueno! ¡Oh, santo Dios, tremendo, qué bello, qué bello! Por eso tenemos que vivir un evangelio como en Cristo. No emocional, sino sólido. Un evangelio que sea sólido, de fe, de relación directa con Él. Porque la resurrección que hace, la resurrección, otro beneficio de la resurrección es que pone a disposición del creyente. ¿Qué pone a disposición de la iglesia? ¿Qué pone? La presencia de Cristo y el poder de Cristo sobre el pecado en la vida diaria. Es decir, ya usted ahora es de Cristo en usted. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Escucha esto, si usted ve el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20, dice Pablo, mira, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y dice Pablo, y lo que yo vivía antes en la carne, ahora lo vivo en la fe de alguien. Pero dice Pablo, me dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Pablo, fíjate, Cristo, ya no soy yo, ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. Es decir, dice Pablo, yo estoy en la cruz, ahora yo estoy muerto, ya no estoy vivo. Yo estoy muerto al pecado, estoy muerto porque ahora es Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, dice, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice Pablo? Ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, en la fe del Hijo. Dice Pablo, no en mi fe, dice Pablo, no en mi fe, no en la fe de Pablo, no en la fe de Alejandro, no en la fe del pastor Alonso, ni el pastor, no, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo,
en la fe, única fe que fue aprobada, en la única fe que fue santificada, en la fe del Hijo de Dios, en la única fe que no cambia, en la única fe que no fluctúa. Por eso el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque es en la fe del Hijo que tú y yo vencemos. Es en la fe del que fue a la cruz. Es en la fe del que resucitó entre los muertos. Es en la fe del Hijo en que tú y yo somos más que vencedores. Es en la fe del que derramó la sangre. Y es en la fe del Hijo en que tú y yo vencemos. En la fe de Cristo en la cual nosotros podemos solamente vencer. En la fe de Cristo no hay otra fe. Por eso tú y yo tenemos que estar atentos. ¿A qué? A mirar al Señor. A mirar al Señor en todo momento. Porque Él, y solo Él, tiene el poder. Porque para eso Él resucitó de entre los muertos, como dice la Escritura. Primicia de los que durmieron en Él. Por eso el libro de Efesios, capítulo 1, versos 18 al 20. Mira lo que dice. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, versos 18 al 20. Disculpa. Dice así. Efesios 1, 18 al 20 dice la Escritura. Para que vea cómo está esto. Dice así. Alumbrando los ojos. Dice que tenemos que tener alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Dice, vale, yo oro por ustedes. Para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis qué cosa, dice, pero lo tienen que saber. ¿Cuál es la esperanza? Primeramente, a la cual Él os ha llamado, ¿quién? Cristo. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Hay dos cosas que hay que saber. La esperanza a la cual Él os ha llamado y la herencia. Y la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la gloria de la herencia? Dice... ¿Y cuál es la suprimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza? ¿Y cuál es esa suprimente grandeza del poder? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa operación del poder de la fuerza? ¿Cuál es? Dice, este poder y esta fuerza, dice el verso 20, fue la que operó en Cristo. Este mismo poder que está operando en el creyente, este tremendo poder que dice el verso 19, dice que este poder fue el que operó en Cristo, levantándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, dice Pablo, mira, el poder que levantó a Cristo, todo el poder de Dios que levantó a Cristo, el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que actúa hoy en la iglesia para que tú y yo vivamos en ese poder. Tenemos ese poder, no es que lo vamos a tener, es que ya lo tenemos. Es el poder del Espíritu, es que lo tenemos, vivimos en Él, andamos en Él, caminamos con Él. Por eso que somos templos del Espíritu.